Entonces, uno de nuestros primeros manuales, como nos decía Yuri, ya está listo, que es el manual de empatía, estabilidad, que es tan importante y a veces creo que tan necesaria en el contexto social en el que vivimos en México. Entonces, justo invitamos a una especialista que nos va a hablar de este primer manual, de esta serie de 12 manuales, y vamos a profundizar un poco en lo que es la empatía, cómo se puede trabajar, por qué es importante. Y lo más interesante de esta intervención es que mucho de lo que vamos a ver aquí es justo lo que vamos a encontrar en estos manuales y que ustedes van a poder trabajar con sus estudiantes. Antes de presentarles a Emiliana, solamente les recuerdo que por favor se registren en la liga que está fija en el chat. Yo veo que muchos están presentando en el chat de la transmisión, pero arriba van a encontrar una liga en donde nosotros podemos tener un mejor control de su registro y participación. Así es que va a estar fijo ahí durante toda la transmisión. No los invito a que por favor le den clic y llenen todos sus datos. Y bueno, como les decía, vamos a platicar un poco el día de hoy sobre la empatía, que es este primer manual que ya tenemos listo. Y para ello invitamos a Emiliana, Emiliana Rodríguez, quien nos ofrecerá esta charla sobre las herramientas prácticas para fomentar la empatía en el aula y nos hablará también un poco más de este manual en particular. Les cuento un poquito de Emiliana. Ella tiene una maestría en mente, cerebro y educación por la Universidad de Harvard. Ella tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en materia de educación socioemocional, habilidades socioemocionales y habilidades para la vida. Ella ha realizado proyectos educativos de carácter académico y formativo que incluyen desarrollo curricular y de contenido, uso de tecnologías de la información, formación docente y directiva, vinculación y alianzas con instituciones gubernamentales, del sector privado, instituciones académicas nacionales y también internacionales. Ha sido consultora nacional e internacional en temas de educación socioemocional y formación ética para la primera infancia, educación básica, media superior y superior. Ella también es coautora de 9 libros de educación socioemocional y conferencista nacional e internacional. Entonces, va a estar muy interesante, ojalá les parezca lo mismo. Y ahora sí, Emiliana, adelante con tu presentación. Claro que sí. Muchísimas gracias primero por la invitación a la subsecretaria, a todo el equipo de UNICEF y a cada una de ustedes que están conectados el día de hoy. Es realmente un honor poder hablar de ese tema tan importante, que son herramientas prácticas para fomentar la empatía en las aulas. Y me gustaría que este espacio fuera un espacio justamente de empezar a desarrollar nuestras herramientas, para que saliendo de aquí podamos implementarlas no solamente con nuestros estudiantes, sino también con nuestros colegas e incluso con nuestras familias. Eso es algo muy importante de estas habilidades para la vida, que justamente nosotras como docentes, como líderes educativos, para poder implementarlas tenemos primero que vivirlas, que modelarlas. No es algo que los estudiantes van a aprender por lo que les decimos, sino van a aprender justamente por cómo interactuamos con ellas y ellos. Y además nos van a traer beneficios en todos los ámbitos, tanto profesionales como de nuestra vida personal. Entonces, por ello la idea de este espacio es que conozcamos algo de empatía, pero que reflexionemos y realmente tratemos de ponerlo en práctica en este momento. Y para ello me gustaría comenzar con una pregunta para ustedes. Bueno, de hecho son unas 3 preguntas y un reto. El reto es el siguiente. Piensen en algún momento en que sintieron y expresaron empatía hacia una persona. ¿Sí? Algún momento en que, por ejemplo, a lo mejor vieron a alguien que estaba pasando un momento difícil y pudieron realmente entender y conectar con esa persona. Y me gustaría que pensaran por un momentito cómo se ve la empatía, cómo se expresa la empatía. Y también, ¿cuáles son los efectos de la empatía? ¿Qué genera la empatía en una relación? ¿Qué genera la empatía en un espacio? ¿Qué genera la empatía, por ejemplo, en medio de un conflicto? Y me gustaría que me compartieran su reflexión al respecto en una palabra, ¿sí? Entonces, ahorita estoy viendo los chats aquí y me encantaría que en una palabra me pudieran decir, por ejemplo, para ustedes, cómo se traduce la empatía, cómo se ve, qué es lo que provoca en los ambientes y en las interacciones con otras personas. Y en lo que ustedes me van contestando y yo tengo la oportunidad de leerlos y leerlas en los chats, les quiero compartir
algunas de las palabras, por ejemplo, que he recibido cuando hago estas preguntas y también algo que nos dice la investigación científica sobre el impacto de la empatía. Y es que la empatía realmente es importantísima para los seres humanos porque los seres humanos somos seres sociales. De hecho, desde que nacemos necesitamos de los otros para sobrevivir y somos, si lo piensan, el mamífero que necesita del cariño, del cuidado de sus padres, pero también de toda una red alrededor para poder sobrevivir, no solamente durante los primeros meses de vida, sino a veces necesitamos este cuidado hasta, qué sé yo, hasta los 30 años, ¿no? Entonces, somos seres sociales. Necesitamos esa conexión con el otro. Eso es algo que es una necesidad básica de sobrevivencia y que nos nutre. Pero más allá, pensando en que vivimos en una sociedad, justamente esta capacidad de empatizar con otras personas es lo que hace que tengamos una conexión real con otras personas, que podamos comprender y aprender de los otros, enriquecernos de los otros. Se ha visto también que es una base esencial para la salud mental, y estoy leyendo aquí, por ejemplo, resiliencia, apoyo, generosidad, palabras que se vienen a la mente, ¿verdad? Cuando pensamos en empatía. Y efectivamente, la empatía también es la base de la confianza, es la base también de la igualdad, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además también es la base de la paz mundial. Imagínense si todos pudiéramos interactuar desde esa base de entendimiento común, de saber que pertenecemos a una misma familia, que es la familia humana. Y les comparto una cita que nos da Meryl Streep, la actriz, que dice: el gran regalo de los seres humanos es que tenemos el poder de la empatía. Todos podemos percibir una conexión misteriosa entre nosotros. Y de hecho, la empatía efectivamente es algo que tenemos como un regalo. Los niños y niñas, desde unos cuantos meses de edad, antes del año, ya empiezan a expresar empatía. Esto es algo que se da naturalmente en las personas. Sin embargo, también vemos que a lo largo del crecimiento y de las interacciones, algo que también se da naturalmente es que empezamos a hacer grupos, los míos, nosotros y los otros. Y entonces ahí es muy fácil sentir empatía hacia las personas cercanas, a aquellos que considero parecidos a mí o de mi grupo, pero empieza a ser difícil expresar empatía hacia las personas que considero por alguna razón diferentes, lejanas o que son difíciles, con quienes tengo conflicto. El desarrollo de la empatía, como lo estamos concibiendo, implica poder justamente ampliar este círculo de empatía para que no solamente la sintamos y la podamos expresar hacia las personas cercanas o que nos caen bien, sino que realmente pudiéramos ser empáticos, empáticas hacia todas las personas. Ese es el gran reto que tenemos. ¿Y qué es la empatía? ¿Cómo la definimos? También agradeceré si me ponen algunos comentarios de cómo definirían ustedes la empatía, ¿no? Por ejemplo, aquí me comparten que va más allá de comprender y sentir al otro, que implica también tratar de ayudar desde nuestras posibilidades. Muchas gracias, maestra Idalia, que efectivamente va por ahí. Y de humanismo, identificarnos con alguien es lo que veo que nos están compartiendo, comprensión, respeto. Todo esto definitivamente es parte de la empatía. Y de hecho, la definición, digamos, formal de empatía es que es la capacidad que tenemos de comprender la perspectiva de otras personas. Este es un aspecto que le llamamos cognitivo. Tiene que ver con esto que también se dice de ponernos en los zapatos del otro, tratar de entender cómo ve el mundo, cómo interpreta una situación una persona. Pero no solo eso, también implica conectar con sus emociones. ¿Para qué? Para poder interactuar con esa persona con sensibilidad, con respeto y con compasión, que justamente implica este deseo y acciones que nos llevan a ayudar a las otras personas. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a ver un poquito más qué implica cada uno de estos aspectos de la empatía, tanto de comprender la perspectiva de la otra persona, como de conectar con sus emociones y sobre todo, cómo podemos empezar a desarrollar estos aspectos de la empatía para poder ampliar nuestro círculo. Entonces, comencemos con el aspecto cognitivo de la empatía. Comprender la perspectiva de la otra persona. Vean un momentito la imagen que les estoy compartiendo. ¿Quién tiene la razón? ¿La persona que dice que el número es 6 o la persona que dice que el número es 9? Ambas, ¿cierto? Depende de la perspectiva desde que lo mires. Hay un cuento muy hermoso clásico de la literatura sufí, donde se dice que
que hay un pueblo donde todas las personas son invidentes, no pueden ver. Y a ese pueblo un día llegan una persona para presentarles un elefante. Entonces una de las personas que no puede ver toca la pierna del elefante y siente, dice, uy, esto del el elefante es un tronco, es como un tronco enorme. Otra persona toca, lo escucha, pero toca la oreja del elefante. Y dice, no, ¿cómo que un tronco? Si esto es más bien como, no sé, como una hoja de plátano, como una lechuga. Y luego otra persona toca la trompa. ¿Cómo que es una hoja? ¿Cómo que es un tronco de árbol? No, si es como una serpiente o una manguera, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Todas las personas. Cada uno tiene una diferente perspectiva de la situación. Y de hecho, para entender cómo es un elefante, ¿qué necesitamos? Poder integrar todas las perspectivas, ¿verdad? De eso se trata la empatía, de poder comprender la perspectiva de otra persona. ¿Y cómo podemos realmente ampliar nuestra perspectiva? Por ejemplo, entender cómo ve un conflicto una persona con la que a lo mejor en ese momento no entendemos por qué está actuando de cierta manera. Una de las principales herramientas que nos ayuda a entender a las otras personas es la escucha. Es no solamente imaginarnos qué es lo que puede vivir esa persona, eso sí hay que hacerlo, pero además de eso, hay que preguntarle, hay que aprender a preguntarles a las personas cómo están viviendo esas situaciones y aprender a escucharlas plena y empáticamente. Y esta es una de las primeras herramientas que Dos mil les quiero quinientas compartir. personas tenemos conectadas, 2.500. Esta es una Esta es una de las herramientas que también compartimos en el manual y que los instamos, también los invitamos a que puedan aplicar con sus estudiantes. Entonces, la escucha, en particular la escucha empática, tiene que ver con 3 elementos. El primero es la capacidad de atender realmente a la otra persona. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues resulta que nosotros tenemos una mente muy activa. A veces me gusta la metáfora de decir que pareciera que nuestra mente y nuestra atención se comporta a veces como un changuito que está saltando de una idea a otra. Estamos tratando de escuchar a alguien, de ver una conferencia, de leer un libro, y nuestra mente de repente, ay, se acuerda de lo que tenemos que hacer, que no hemos comprado en el súper, se acuerda que no he respondido este correo, se acuerda que no le llamé a tal persona, ¿verdad? Y salta constantemente de una idea a otra. Y entonces de repente nos encontramos quizás siendo así frente a la persona que estábamos escuchando, pero no necesariamente estamos presentes y nos hemos distraído y perdido un montón de la conversación. Entonces, ese tipo de escucha lo que requiere es que tengamos cierto conocimiento y capacidad de observarnos a nosotros mismos para detectar si nos estamos distrayendo, si ya nos distrajimos, y poder traer de vuelta nuestra atención una y otra vez a la persona que nos está compartiendo algo. El siguiente elemento es el de evitar interrumpir, porque también cuando estamos escuchando a una persona, no solamente nos distraímos, sino que también vienen ideas, y eso es muy natural. A veces vienen ideas, pero también otras veces vienen juicios, ¿verdad? Y vienen también las ganas, por ejemplo, de entonces yo compartir inmediatamente lo que yo pienso, lo que yo siento, o darle un consejo a esa persona. Eso es una tendencia que tenemos mucho, por ejemplo, cuando escuchamos quizá a un estudiante que nos está compartiendo alguna dificultad, algún problema, pues nosotros con el mejor deseo de ayudar a esa persona, a veces le decimos lo que tiene que hacer. No, 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 es que lo que tú tienes que hacer es olvidarte de esto, es que no es para tanto, es que lo que te tienes que hacer es ponerte a estudiar y ya no venirte con cuentos, ¿verdad? Tenemos esas ganas de ayudar, pero interrumpiendo, dando nuestro consejo. Y en el caso de la empatía, lo que queremos es realmente conectar con la otra persona y a veces lo que más necesita es simplemente ser escuchada o ser escuchado. Entonces, por eso, cuando vemos esta tendencia a querer interrumpir, tratamos de notarla, dejarla pasar y volver a concentrarnos en lo que está diciendo la otra persona. Y finalmente, con toda la intención de comprender el mensaje y también de hacerle saber a esa persona que yo estoy comprendiendo el mensaje. Esto incluye, por ejemplo, hacer preguntas clarificadoras. ¿Desde cuándo te sientes así? Parafrasear lo que la persona también nos ha dicho. Oye, lo que escucho es que te sientes de esta manera por el examen que viene. Y entonces a partir de esa escucha podemos realmente entender mejor cuál es su perspectiva, cuáles son sus necesidades y entonces responder de manera sensible
respetuosa y también con el deseo de ayudar. Entonces, esa es una primera herramienta que es realmente un superpoder y que las invito a que lo pongan en práctica a la brevedad. Entonces, esta es una de las herramientas, por ejemplo, para poder comprender la perspectiva de la otra persona. Pero la empatía va más allá solamente de ese entendimiento. La empatía también nos lleva a conectar con las emociones de las otras personas. Y para poder conectar con las emociones de las otras personas, la primera cosa que tenemos que aprender a hacer y que entrenarnos y desarrollar es la habilidad de observar e identificar qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y esto es muy importante porque ante una misma situación, cada uno de nosotros tenemos respuestas emocionales diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes llegan al salón muy emocionados porque pensaron una actividad increíble para sus estudiantes, que a lo mejor consiste en que los pusieron en grupos y pensaron muy bien cómo iban a ser los grupos o los equipos y que van a hacer una obra de teatro para representar alguna cosa que consideran importante. Y a lo mejor cuando ustedes dan la noticia, ¿verdad? Ven a lo mejor que una persona está como en las fotos, ¿no? En medio abajo, feliz, ¿no? Está súper emocionada esa persona, pero a lo mejor ven que otra persona está más bien como la de al lado, ¿no? Está sorprendida, que el otro a lo mejor está como el de arriba en medio, así, ¿no? Con cara de miedo, está aterrado o aterrada, que otra persona se pone triste ante esa idea, que otra persona manifiesta disgusto, rechazo, asco, que otra persona se enoja, ¿verdad? Esto es normal. Mismo estímulo, diferentes respuestas emocionales. ¿Por qué? Porque la manera en que respondemos emocionalmente a una situación depende de muchas cosas, depende de nuestro contexto, depende de nuestra historia personal. Entonces, por ejemplo, si es una persona, un estudiante nuevo en la escuela, que no ha podido hacer amigos o amigas y que además a lo mejor se siente inhibido o inhibida porque viene de otro estado, tiene otras costumbres, apenas está pues ahora sí que agarrándole la onda, ¿verdad? A ese nuevo espacio, que se siente a lo mejor incómoda o incómoda incluso por, por cómo habla, a lo mejor se puede poner triste, ¿no? Una persona a lo mejor se puede poner enojada porque, no sé, porque ella quería o estaba esperando otro tipo de ejercicio, o porque la pusieron en el equipo con alguien con quien está teniendo problemas. En fin, cada persona puede responder de manera diferente. Y nosotros podríamos decir, pues me da igual, échenle ganas y a ver cómo le hacen. Pero justamente, la empatía a lo que nos invita es poder identificar qué está sintiendo cada persona. Saber que todas las respuestas emocionales son válidas y que vienen además, pues por esto que les acabo de contar, por nuestra historia personal. Y que aquí lo que vale mucho la pena es poder conectar con eso y ser sensible a lo que están expresando nuestros estudiantes para ver cómo podemos ayudarles, ¿verdad? A que logren la meta, que en este caso sería de aprender, de convivir y también a cuidar su propio bienestar. Entonces, lo primero que hay que hacer para conectar con las emociones de las otras personas de manera empática es ampliar nuestra capacidad de identificar las emociones de otros, de darnos cuenta que están sintiendo, ampliar nuestro vocabulario emocional, ponerles nombre a esas emociones. Y además también, algo que nos ayuda, por ejemplo, es recordar ocasiones en las que nos hemos sentido de esa manera para poder responder de manera sensible. A veces se dice que la empatía tiene que ver con, digamos, resonar y sentir lo que siente el otro, ¿no? Que si una persona está llorando, la empatía quiere decir que yo también me voy a poner a llorar. Pero lo que dicen las nuevas investigaciones y posturas es que realmente esto no es cierto y no ayuda tanto. Es muy importante que si vemos a una persona llorando, podemos conectar con esa emoción, sabiendo que nosotros también hemos sentido tristeza, nosotros también hemos estado en la situación en que hemos llorado, pero y entonces desde ese lugar pensar, ¿qué necesitaría esa persona? ¿Cómo me puedo presentar ante ella, ante él, para poder realmente acompañarlo en esta situación y si es posible, ayudarla o ayudarlo?
¿sí? De eso se trata la empatía, no de que todo el tiempo estemos sintiendo lo mismo que las otras personas. Esto pasa porque las emociones sí se contagian, pero la empatía va, el conectar desde la empatía va más con recordar cómo me he sentido, cómo se siente cuando yo he experimentado esa emoción y qué puede ayudar para acompañar esa situación de la mejor manera. Y ojo, no solamente son emociones difíciles, sino también pueden ser emociones alegres, ¿no? De gozo, de calma, etc. Entonces, eso es conectar con las emociones. ¿Y cómo podemos empezar a entrenarnos para conectar con las emociones de otras personas, por ejemplo, con nuestros estudiantes, y cómo podemos también promover que ellos lo hagan con otras personas? Una herramienta muy útil que he encontrado, le llamamos POCA, también la van a encontrar en los manuales, y consiste en estos 4 pasos. Primero, algo muy importante es que para conectar con otra persona, de alguna manera tenemos que salir de nuestro propio mundo, tanto emocional como cognitivo, para poder realmente recibir y abrir y ver claramente lo que le pasa a la otra persona. Entonces, en este realmente es promover hacernos el hábito de en diferentes momentos del día hacer pausas, ¿sí? Entonces los invito a que lo hagamos ahora. Por un momento, para. Y en este momento que pares, deja de hacer lo que estás haciendo y por un momentito, quizá atiende, por ejemplo, a cómo se siente tu respiración en el abdomen. Hagámoslo por 3 respiraciones. Simplemente notar cómo se expande nuestro abdomen al inhalar y se contrae al exhalar. Cuando nosotros paramos, hay algo muy interesante que sucede. Como les decía, nuestra mente usualmente está así, muy revuelta. Imagínense que esta diamantina que están viendo en la pantalla es como los pensamientos que tenemos, las ideas, los juicios, nuestras propias emociones. Es muy difícil ver a través de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a poder conectar con otra persona si todos mis propios pensamientos y emociones me nublan de alguna manera? Bueno, al parar por unos segunditos y atender a mi respiración, yo ayudo a que mi mente naturalmente comience a calmarse. Como la esfera, ¿ven? Cuando yo pongo atención, por ejemplo, a las sensaciones físicas de la respiración, mi diálogo interno naturalmente se empieza a calmar y la claridad de mi mente se manifiesta y por lo tanto puedo ver a través de la esfera. Me vuelvo más capaz de ver y escuchar y estar presente con lo que la otra persona vive y siente. Entonces, por eso ese para es tan importante. Y el siguiente paso es observa. Observa ahora sí a la otra persona. Observa sus expresiones faciales, observa sus movimientos, también el tono de su voz y por supuesto lo que te dice. Conecta con la emoción que estás sintiendo. Si notas que esa persona, por ejemplo, está frustrada o está enojada, tú también te has sentido de esa manera, ¿cierto? En algún momento. A lo mejor tú piensas, ay, es que no se debería de enojar por esto, pero eso no es empatía, ¿verdad? Eso es un juicio. Trata de notarlo, dejarlo pasar y conectar. Por razones que quizá yo no entiendo en este momento, esta persona está enojada. Yo sé cómo se siente cuando estás enojado. Yo sé cómo se siente cuando estás frustrado. Y sé que a lo mejor en ese momento lo que necesitas es que escuchen tu punto de vista. O lo que necesitas no es que te den un discurso o te digan cálmate, ¿verdad? Entonces, piensa en eso. Conecta cómo te has sentido tú cuando has tenido esa misma emoción, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, entonces puedes actuar o puedes responder a lo que la otra persona está expresando en ese momento. Entonces, esta es una técnica poderosísima para poder entrenarnos en empezar a conectar emocionalmente con las otras personas sin que, digamos, nosotros nos dejemos llevar por esa emoción
o también sin que empecemos a decir, no, bueno, pero no se debería sentir de esa manera, o etcétera. Entonces, también les recomiendo que puedan ponerla en, aplicarla inmediatamente, si es posible. Y otro elemento muy importante que hay que tomar en cuenta es que a veces tenemos obstáculos a la empatía, ¿verdad? Les comentaba que nosotros, como los seres humanos, podemos ser empáticos de manera natural, ¿verdad? Tenemos esa tendencia natural a la empatía. De hecho, también lo vemos en algunos animales, que entre ellos también muestran que son capaces de sentir empatía. Sin embargo, también somos capaces de mucha violencia y agresión hacia las otras personas, de exclusión, etc. ¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden, por ejemplo, expresar empatía hacia todas las personas y en todo momento? Y aquí ha habido bastante investigación. Entonces, una de las primeras razones es que tendemos a hacer esta división entre personas con las que me identifico y siento cerquita de mí, estos son los nosotros, y hacia ellos es fácil sentir empatía, pero también fácilmente pongo otras personas, digamos, las clasifico en como los otros. Esas personas que son difíciles, que no me caen bien, con los que no entiendo, no comparto valores, etcétera. Y entonces, cuando yo pongo una persona del otro lado, ellos son los otros, algo que sucede, se ha visto, es que incluso se pueden activar áreas del cerebro relacionadas con la gratificación, o sea, con el gozo y el placer, cuando veo a esos otros sufrir. Esto es muy fuerte y, por ejemplo, los experimentos, era un experimento donde elegían a personas que les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, imagínate que es el partido A los del equipo A y los del equipo B. Entonces, a una persona del equipo A le decían que otra persona que le va a su mismo equipo estaba en un cuarto al lado y recibía algunos estímulos dolorosos y veían qué áreas del cerebro se activaban en la persona al saber que a otra persona que le va al mismo equipo le estaban haciendo sufrir. Y de hecho, las partes del cerebro que se activaban eran las de empatía, ¿no? Y las de empatía y de compasión. La persona no quería que la otra persona de su equipo o que le va a su mismo equipo sufriera. Pero, por el contrario, si les decían que la persona que estaba en el otro cuarto, que no veían, era del equipo de fútbol contrario, el rival, ¿verdad? Y le decían que esa persona estaba recibiendo un estímulo doloroso, entonces las áreas del cerebro que a veces se prendían eran las áreas, como les decía, del placer, del gozo, ¿verdad? Entonces podemos llegar a que nos dé gusto disfrutar que a personas que consideramos los otros les pasen cosas malas o sufran. Y esto claramente es lo contrario a la empatía. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que nosotros queremos hacer es hacer evidente cuando suceden estos obstáculos y empezar realmente a ampliar este círculo de empatía, empezar a conectar y traer a la canasta de nosotros a todos ellos que habíamos puesto por X o Y razón en la canasta de los otros, ¿sí? Y de hecho esta sensación de nosotros y otros se hace más grande, se exacerba, cuando, por ejemplo, estoy pasando por un secuestro emocional. Si en algún momento en que yo tengo conflicto, estoy muy enojada con la otra persona, siento que la otra persona o el otro grupo está haciendo cosas que me están haciendo daño, que están mal respecto a mi visión del mundo, mis valores. Vienen, por ejemplo, también, hay creencias asociadas, ¿no? De que yo siempre tengo la razón, o de que es su culpa que esté pasando esto, o de que no me está entendiendo y que no me entienda es su problema. Todas estas creencias, además sumadas cuando nos secuestran las emociones, eso hace que sea muy difícil en esos momentos poder entender la perspectiva de la otra persona y conectar con lo que siente y con lo que necesita, ¿sí? Por eso es que la empatía es un entrenamiento constante y de vida para poder ampliar este círculo. Y una herramienta que es muy poderosa para poder justamente sortear estos obstáculos a la empatía es recordar y trabajar con el concepto de la humanidad compartida. ¿A qué se refiere esto? A que todos pertenecemos a la misma familia humana y que aunque cada persona es diferente, ¿verdad? Tenemos diferentes gustos, diferentes edades, diferentes formas de ver la vida, de vivir, etcétera. Tenemos muchísimas cosas que son diferentes.
Cuando nosotros nos enfocamos en lo que es diferente, promovemos esta sensación de yo o nosotros y los otros. Y aquí la humanidad compartida consiste en, por un momento, en vez de enfocarme en lo que somos diferentes, enfocarnos en lo que tenemos en común como seres humanos. Entonces, los invito a que en este momento hagamos un ejercicio de humanidad compartida. Los invito a pensar en una persona que sea con la que conviven, pero que sienten que de plano es muy diferente a ustedes, que no se la pueden imaginar quizá en este momento como alguien que pudiera ser su amigo, su amiga, o incluso puede ser con alguien con quien ha tenido un conflicto, ¿verdad? Entonces, piensen un momentito en esa persona, que es muy diferente a ustedes, o con quien han tenido conflicto. Y ahora los invito primero a preguntarse, por ejemplo, ¿esta persona tiene emociones o no tiene emociones? La respuesta es que sí, ¿verdad? Esa persona tiene emociones. Adivinen igual que quién. Igual que yo, ¿verdad? Entonces trata de ver por un momento y de decirte, igual que yo, esta persona tiene emociones. También, por ejemplo, ¿querrá esta persona sentirse bien? Probablemente sí. ¿Queremos nosotros sentirnos bien? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces, esta persona, al igual que yo, quiere sentirse bien. Y probablemente todo lo que hace es buscando sentirse bien. Quizá no tiene las mejores estrategias, pero eso es lo que quiere. Eso compartimos. Esta persona, al igual que yo, no quiere que la dañen. Esta persona, al igual que yo, ha cometido errores. Esta persona, al igual que yo, desea sentirse tomada en cuenta. Esta persona, al igual que yo, quiere tomar sus decisiones y probablemente no le gusta que le digan todo el tiempo lo que tiene que hacer. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos compartir con esa persona? ¿Y saben también la magia de esta práctica? Imagínense que están, por ejemplo, esperando en una fila, a lo mejor la fila del banco o la fila para pagar algo. ¿Qué hacemos cuando estamos en esos espacios? A veces sacamos nuestro celular y estamos ahí, ¿verdad? Viendo el chisme, etcétera. Que además, usualmente el chisme de las redes sociales es bastante polarizado, muy poco empático. ¿Qué tal si en esos momentos, por ejemplo, podríamos sentarnos y a lo mejor observar a las personas que están alrededor y practicar empatía? ¿Qué tengo en común con esta persona? Al igual que yo, quiere estar bien. Al igual que yo, no quiere sufrir. Al igual que yo, probablemente tiene otras cosas que hacer y no quiere estar en la fila. Al igual que yo. Y así podemos ir practicando la empatía. Y cuando nosotros hacemos esto, lo que sucede es que en nuestro cerebro se fortalecen nuevas redes, nuevas conexiones entre nuestras neuronas. Y poco a poco vamos integrando en nuestra propia biología, en nuestra propia arquitectura cerebral, el poder leer el mundo a través de los ojos de la empatía, en vez de a través de los ojos de la división, de la exclusión, de la separación. ¿Se imaginan un mundo así? Eso es lo que queremos. Y además la maravilla es que podemos desarrollarlo. Y algo que quiero puntualizar es que es muy importante también en particular desarrollarlos con nuestros estudiantes, adolescentes. ¿Por qué? Estos procesos que he descrito, tanto de tratar de entender a la otra persona como de conectar con las emociones que tienen, etcétera, involucra un área del cerebro que se llama la corteza prefrontal. ¿Sí? Es un área del cerebro que se encarga justamente de la capacidad de tomar la perspectiva de la otra persona, de la autorregulación y de muchas otras funciones. Y resulta que esta área del cerebro acaba de madurar hasta después de los 20 y tantos años. ¿Sí? O sea que nuestros estudiantes, toda esta área del cerebro que está tan intrínsecamente ligada a la empatía, no está del todo desarrollada. Entonces, por eso se vuelve tan importante practicarla, porque conforme nosotros practicamos actividades para poder incrementar nuestra capacidad de sentir empatía, estamos ayudándoles a que su cerebro madure y haga estas conexiones neuronales
que todavía no están hechas, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser muy difícil para algunas personas, ¿verdad? Para algunos jóvenes, porque justamente todavía su cerebro está apenas en ese proceso de maduración. Finalmente, algo que es muy importante es que logremos también integrar estas habilidades en la resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces, poder ensayar con nuestros estudiantes y aprovechar cuando vemos, por ejemplo, un conflicto en el aula, cómo podemos resolver este conflicto desde la empatía, en vez de que unos sean ganadores y otros perdedores, que sea a través de premios y castigos, transformar y poder ver que en los conflictos todos podemos aprender y que hay maneras de poder encontrar soluciones donde se tomen en cuenta las necesidades y las emociones de otras personas y que para hacerlo lo que requerimos esencialmente es primero empatizar. Decía aquí Barack Obama que aprender a ponernos en los zapatos de otra persona, a ver a través de sus ojos, así es como comienza la paz. Y depende de ti hacer que eso suceda. La empatía es una cualidad de carácter que puede cambiar el mundo. Y ya para terminar, me gustaría compartir un último ejercicio. Entonces, este ejercicio justamente se llama ampliar nuestro círculo de empatía. En este ejercicio les quiero pedir que piensen acerca de 3 personas. Una persona que sienten muy cercana, muy querida, puede ser una persona en su familia, un amigo, una amiga, ¿verdad? Entonces piensen en esa persona, incluso pueden escribir su nombre. Luego piensen en una persona quizá desconocida o extraña, a lo mejor alguien con quien interactúan, pero que realmente no considerarían a alguien muy cercano. ¿Ya lo pensaron? Muy bien. Y en tercer lugar, piensen en una persona que sientan muy lejana, muy diferente a ustedes, o una persona difícil, que en este momento no les caiga del todo bien, con quien haya tenido conflictos, ¿sí? Y quiero pedirles que piensen en una acción, y no solamente que la piensen, sino que nos compartan una acción en el chat que ustedes pueden llevar a cabo el día de hoy, que les ayude a sentir empatía y expresarla también de preferencia hacia la persona que es cercana o amiga, hacia la persona que es desconocida y hacia la persona difícil. A lo mejor con la persona desconocida es propiciar una conversación donde ustedes puedan practicar la escucha empática. A lo mejor con la persona difícil es practicar la humanidad compartida. A lo mejor con amistades practicar la escucha o la estrategia de POCA que hemos visto. Por favor, compártanos en el chat 3 acciones que pueden llevar a cabo para ampliar su círculo de empatía, tanto con sus amistades, con personas desconocidas y personas difíciles. Bueno, aquí ya nos empiezan a compartir, resolverle un problema a mi hermano. Qué lindo. Muchísimas gracias. Y bueno, mandarle estas pláticas a los padres de familia. Excelente, excelente también. Muchísima escucha activa, de primera persona. Saber escuchar sin interrumpir, sin juzgar. Y eso hay que practicarlo muchísimo. Muchísimas gracias por todo lo que están aportando aquí en el chat. Vamos a tener un muy buen rato también aprendiendo de ustedes y escuchando, leyendo todas las acciones que van a llevar a cabo. Y pues les comparto mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o necesita algo respecto al tema de la empatía en que los pueda apoyar. Muchísimas gracias. Con eso termino. Muchísimas gracias, Emiliana. Interesantísimo todo lo que nos compartes, ¿no? Yo creo que, como decía cuando te presentaba, esta habilidad, creo que en el contexto también de tanta violencia, de tanto de pronto descomposición social que vivimos, ¿no? Son habilidades que tenemos que estar, si bien desarrollando con un enfoque de ciclo de vida, toman principal importancia en la adolescencia, sobre todo con las y los docentes que trabajan en secundaria, ¿no? Entonces, creo que a mí me invitaba, ¿no? Tus reflexiones a pensar en o imaginar una escuela empática, ¿no? Yo creo que también leyendo los comentarios de los maestros, ¿no? Que ponían en el chat, yo creo que también ellos anhelan, ¿no? Una comunidad que tenga posibilidades de conectar, ¿no? De comprender, de parar, de observar, conectar, ¿no? Y actuar esta parte de POCA y que tenga eso, pues, repercusiones en el clima escolar, que también esto es muy importante, pues, para el bienestar de toda la comunidad. Entonces, pues, muy, muy interesante. Muchas gracias por todo lo que compartes. Muchos corazones y muchas cosas positivas en el chat.
Tenemos 15 minutos antes de que cerremos la sesión. A mí me gustaría usar unos minutos para a lo mejor resumir varias preguntas, pero uno tiene que ver, primero, creo que es más como una duda de una definición o de un tema que tú mencionaste. Nos preguntaban qué es el secuestro emocional, ¿no? Si esto es normal, qué tiene que ver con la empatía, si pudieras a lo mejor ahondar un poquito en esto y después haré otra pregunta que creo que también resume a varios docentes que tenían otra pregunta al respecto. Adelante. Muchas gracias, Janina. Claro que sí. De hecho, el secuestro emocional es un fenómeno muy importante y muy natural que nos sucede, porque las emociones que nosotros sentimos, las sentimos porque nos ayudan a sobrevivir. Entonces, por ejemplo, lo que se refiere al secuestro emocional es que imagínense que yo estoy viendo que me está ladrando un perro y que me quiere morder. Entonces, la primera área que responde de mi cerebro es lo que se llama el sistema límbico o el cerebro emocional, donde hay una estructura que se llama la amígdala y que da la alerta, ¿no? Da la alerta a todo mi sistema como que hay ahí una amenaza. Luego hay una estructura en el cerebro que es la corteza prefrontal, que es la encargada de evaluar las situaciones, de toma de perspectiva, etcétera. Entonces imagínense que mi dedo es esta área de la amígdala que dice, peligro, me está gruñendo el perro. Y luego está la corteza prefrontal que evalúa la situación y dice, ay, no te preocupes, el perro está amarrado, ¿no? Entonces me regulo, me calmo y puedo seguir adelante. Pero si la corteza prefrontal dice, tiene espuma en la boca, no tiene cadena, ¿no? Te va a morder, entonces yo me siento y de hecho estoy, en una situación de sobrevivencia, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos programados es que cuando estamos en una situación de sobrevivencia, de hecho, la corteza prefrontal se desconecta. Literalmente hay unos transmisores que bloquean la comunicación con esta parte del cerebro como más avanzada y analítica y le dan el poder de decisiones a mi sistema límbico, mi sistema emocional. ¿Por qué? Porque en ese momento yo necesito actuar rápido. Y este sistema límbico básicamente sabe tres cosas. Sabe o atacar, o congelarse, o huir. Y esto pasa igual si veo un camión pasando, en fin, ¿no? O si tengo que hacer una obra de teatro, por ejemplo, y a mí me genera muchísimo estrés o muchísimo miedo, ahí puedo tener un sistema, un secuestro emocional, ¿verdad? Porque yo estoy viendo toda la situación como una amenaza y así responde todo mi sistema. Y entonces, en ese momento en que yo tengo este secuestro emocional, literalmente no tengo acceso a mis recursos cognitivos. Es decir, aunque yo sepa que es muy importante escuchar al otro, entenderlo y ver su perspectiva, mi cerebro está en un momento en que quiere atacar, quiere congelarse y quiere huir. Necesito volver a calmarme, volver a tener acceso a mis recursos cognitivos para poder tener la capacidad, por ejemplo, de escuchar al otro, de ponerme sus zapatos, de integrar otras perspectivas, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo hablar de emociones cuando estamos trabajando la empatía. Y hay otro manual de manejo de emociones, entonces esos manuales también se van complementando entre sí. Pero definitivamente el trabajo de empatía tiene un componente emocional importantísimo en poder reconocer, por ejemplo, cuando estoy yo en un secuestro emocional, estoy en un momento por cualquier razón, ¿no? De sobrevivencia y entonces en ese momento saber que lo mejor es hacer algo que me ayude a calmarme para entonces después poder entablar una conversación, una relación empática y no al contrario, ¿no? Lastimar la relación o generar rupturas. Perfecto, súper. Creo que quedó mucho más claro. Gracias, Emiliana. Y fíjate que también otra cosa, otro tema muy recurrente que veo en el chat, y por ahí lo mencionabas al final, era sobre también que la empatía y todas estas habilidades juegan dentro de varios, digamos, círculos de comunidad. Está la escuela, pero después también está la familia, después está la sociedad, ¿no? O la comunidad. Y algo que yo creo que las y los docentes que nos están escuchando, pues viven mucho es esta otra parte de lo que pasa en la familia y en la casa. Y varios maestros y maestras preguntaban algo sobre cómo acompañar a sus estudiantes en un proceso emocional, ser empáticos, ¿no? Tener estas herramientas, pero que a lo mejor la barrera viene justo de que en casa no hay una conexión o no existe estabilidad, ¿no? Entonces, un poco cómo puede hacer desde el maestro, desde su trinchera, desde su ámbito, ¿no? Y jugar un poco con esto y no solo yo creo que la empatía, ¿no? Yo creo que todas las habilidades, cuando a lo mejor no están en el mismo
canal, las otras esferas de socialización que tienen en este caso, las y los adolescentes. Claro. Pues, de hecho, ese es un tema importantísimo y por eso ha sido tan importante y las organizaciones internacionales, etcétera, han estado fomentando el desarrollo de estas habilidades para la vida en las escuelas. Porque se ha observado que, por ejemplo, en situaciones donde un estudiante o un estudiante está en un entorno vulnerable, está en un entorno justamente en que no está recibiendo empatía, no está recibiendo apoyo, pero tiene una persona, puede ser su tutor, tutora, maestro, maestra, tiene una persona que, aunque sea unos momentos a la semana, puede darle esos minutitos de estar presente y de acompañarla de manera empática. Esos elementos cambian la vida y eso se ha evaluado, ¿no? Se ha visto que realmente el poder que tienen los docentes realmente es de cambiar vidas y esa capacidad de conectar, de tener un vínculo positivo. Si los estudiantes tienen al menos un vínculo positivo, ¿no? Una relación positiva con un docente, con un tutor, tutora, alguien que realmente los vea, que los aliente, que los convenza, ¿no? A pesar del contexto, puedes, ¿no? Puedes salir adelante, puedes transformarte. Esto realmente es algo que cambia vidas. Entonces, en este sentido, sí las quiero alentar a que sepan que todas las acciones, por muy chiquitas que a veces parezcan, ¿no? Ese momentito que nos quedamos 2 minutos más, simplemente escuchar a ese chico, esa chica, que te das cuenta que está triste y en vez de decir, bueno, ¿no? No me toca a mí, te quedas un momentito más, pueden cambiar vidas. Y algo muy importante es que el enfoque del desarrollo de estas habilidades, como la empatía, es un enfoque desde la educación, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esas son habilidades que se pueden desarrollar, que cuando los desarrollamos también los estudiantes van a ser más capaces, por ejemplo, de pedir ayuda, van a ser más capaces de identificar cuando ellos o ellas necesitan otros elementos, poder expresar eso, etcétera. Pero también como son temas emocionales, pues a veces nos podemos enfrentar como docentes, pues a que la chica o el chico, pues están viviendo situaciones muy complejas que requieren de otro tipo de acompañamiento, no solamente pedagógico, sino quizá ya ayuda profesional psicológica. Entonces, creo que eso es algo importante que debemos saber, que no nos toca a los docentes saltarnos o convertirnos en psicólogos, ¿no? Nosotros estamos enseñando estas habilidades y las estamos modelando. Y al hacerlo, si identificamos algún problema que requiere otro tipo de acompañamiento, saber recomendar, ¿verdad? Ese tipo de acompañamiento y brindar recursos para que la estudiante o el estudiante pueda acceder a ellos. Excelente, Emiliana. Muchísimas gracias por tus respuestas y sí, coincido contigo. Yo creo que no hay acción pequeña en este tema, ¿no? Tener al menos un apoyo, alguien en quien puedes confiar y las y los docentes siempre tienen esa posibilidad y ese acceso con sus estudiantes, claro, sin cargarles la mano y sabiendo que ellos no son los psicólogos, ¿no? Que también hay canales específicos de canalización para ciertos casos. Y justo creo que un poco cerrando, esa es la labor y ese es también el compromiso que tenemos desde UNICEF, ¿no? Poder acompañar y dar más herramientas a las y los docentes que están en contacto con las y los adolescentes para poder trabajarlo, pero también tener la posibilidad de canalizar cuando es necesario, ¿no? Entonces, de verdad, hay más preguntas en el chat. Yo lo dejaría por aquí para que no nos pasemos mucho del tiempo que tenemos hasta las 12:30 para esta sesión. Emiliana, muchísimas gracias de verdad por tu participación y por todos los aprendizajes. Aprendimos mucho, creo que el día de hoy contigo. Entonces, pues muchísimas gracias. Y maestras, maestros, yo antes de cerrar, quiero también agradecer a nombre de UNICEF. También vamos ahorita a escuchar unas palabras del doctor Juan José Sandoval, que va también a darnos algo de cierre a nombre de la subsecretaria, pero a nombre de UNICEF les agradecemos mucho su valiosa asistencia y participación. Los invitamos a estar pendientes de las próximas sesiones. Como les decía, vamos a tener más cuatro seminarios como este que tuvimos el día de hoy, en donde vamos a tratar de combinar evidentemente teoría, especialistas como que nos ayudan a aprender tanto como nos ayudó Emiliana, pero esto vincularlo también con lo que ustedes van a encontrar en los manuales, porque lo que queremos es que también ustedes conozcan cómo van a desarrollar o cómo pueden trabajar todo esto con sus estudiantes en el aula. Entonces, va a tener esta parte, estos dos objetivos principales. Entonces, estén pendientes, vamos a avisarles por los canales de la Secretaría de Educación Pública y de la Subsecretaría de Educación Básica, cuándo serán las fechas para los próximos seminarios, que serán en el mismo formato
que tuvimos el día de hoy. Por favor, para aquellos que aún no se han registrado, por favor, es muy importante que en la liga que está fija en el chat de YouTube, por favor nos pongan sus datos. Vamos a hacerles algunas preguntas que nos van a servir también mucho para guiar las próximas sesiones.